la evaluación preanestésica en lugar de una conclusión, ¿no? Nuestro ASA. Y ahora, ¿qué hacemos con el paciente? Tenemos que elegir qué tipo de anestesia le vamos a poner. Tenemos dos tipos de anestesia manejamos. Los técnicos de operaciones que entran a los pacientes saben cuáles son: la general y la regional. En la general es un poquito complicado porque ahí tenemos que tratar de la conciencia del paciente, que es hipnosis, analgesia, relajación muscular, bloqueo de la respuesta del sistema nervioso autónomo, amnesia. Esos son nuestros objetivos que tenemos que lograr con una anestesia general. Una regional limitada a un área anatómicamente, una extremidad o parte de ella. El arte de la anestesia es la combinación de estas cosas, ¿no? Hay diferentes tipos. Como les hablaba, hay dos tipos: la anestesia general y la anestesia regional. En la anestesia general hay dos tipos: la inhalatoria, la intravenosa, y la pseudoanalgesia se usa para pacientes que van a ser sometidos a algún procedimiento, más no para una cirugía. La pseudoanalgesia es para, por ejemplo, procedimientos para una endoscopía, una colonoscopía, o para un procedimiento así que es molestoso, más no para tenerlo tranquilo al paciente. La anestesia inhalatoria es cuando solamente se usa el gas anestésico. ¿Qué gas anestésico conocen? El más conocido es el ceborano. Existe otros, el isoflorano, el deflorano, el alotano, pero lo que más en el Perú se usa actualmente es el ceborano. Cuando se usa puro solamente ese gas anestésico, como antes, como han visto en la historia de ETA, es anestesia inhalatoria. Pero hay otra ahora que es la anestesia intravenosa, que está en boga actualmente. ¿Por qué? Porque es menos... algunos prefieren intravenosa que la inhalatoria. ¿Por qué creen? Por una, porque el paciente reacciona más rápido. Es una ventaja de la anestesia intravenosa, porque actualmente los medicamentos que se usan son de acción rápida y también de que apenas cortar el efecto es rápido, no despiertan rápidamente. Es una de las ventajas de la anestesia intravenosa total. Es otra cosa para nosotros, los que estamos en sala de operaciones, tanto para anestesiólogos, para el cirujano, para todos los que trabajamos en sala de operaciones. En la inhalatoria, si bien es cierto que el paciente se está anestesiando, pero también tú te estás un poco inhalando, ¿no? ¿Por qué te cansado? ¿Por qué te has agotado? Porque nos estamos contaminando con él. Porque no tenemos un sistema que elimine eso a un conducto y que se vaya al aire, ¿no? Realmente la máquina de anestesia han visto que no tiene ningún conducto. Todo lo que sale del paciente, todo el mundo lo estamos contaminando. Y eso ocurría con el alotano, con el alotano, básicamente con el alotano. Y los anestesiólogos de antes tenían un gran problema. La gran mayoría tenían problemas con la edad, de insuficiencia hepática, cáncer hepático, con problemas hepáticos fallecían. ¿Por qué? Porque es tóxico el agente inhalatorio cuando no estás expuesto mucho tiempo. Y generalmente la gran mayoría usamos anestesia balanceada, que es una combinación de endovenoso con inhalatorio. Por eso han visto, ¿no? Cuando han visto a los pacientes cuando se le pone un endovenoso, ¿no? El paciente se duerme, recién le colocan en el tuban todo y le colocan el anestésico por vía inhalatoria. Ese se llama anestesia balanceada cuando es una combinación tanto del endovenoso como el inhalatorio. Y luego tenemos la anestesia regional. La anestesia regional, lo que más usamos actualmente es la raquilla, también hay la epidural y la anestesia de plexos. De plexos o de nervios parcialmente. Lo que han estado en mi grupo hoy día han visto una anestesia localizada, solamente un bloqueo de nervios nada más, solamente para una zona específica. Y la anestesia local generalmente lo pone el cirujano. Hay ocasiones en que hay una combinación entre la anestesia regional y la anestesia. Al mismo paciente le ponemos las dos anestesias.
¿Por qué creen que le pondrían? Se rayó la anestesia. Para la contracción del vaso sanguíneo. ¿Ah? La contracción del vaso sanguíneo. Para que no salga mucho, puede ser. Puede ser, pero no tanto, por eso. Puede ser también eso. Eso ocurriría más en cirugía plástica, por ejemplo. Lo que han estado han visto que el cirujano plástico que puso en la mano, puso anestésico local con adrenalina, ¿para qué? Para que no sangre mucho. Entonces, esa es una combinación de la anestesia local con la anestesia general. Ese es un ejemplo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, también ¿quién más usa la anestesia local combinada? Yo lo tuve al paciente, pero el otorrino, para hacer cirugías de nariz, sangran bastante. Todo lo que es en la cara, todo lo que es en la cabeza es altamente irrigado. ¿Qué cosas? Sangran bastante. Entonces, ¿qué hacen los otorrinos? Infiltran con anestesia local y con un vasoconstrictor como la epinefrina. ¿Para qué? Para que no haya un sangrado abundante. Esa es otra manera de combinar un anestésico local con una anestesia general, es otra. ¿Y cuándo pondría, por ejemplo, yo digo, de una epidural y una raquidia? Epidural es medio cuerpo, ¿no? Dependiendo cómo lo maneje, puede llegar, los niveles de la anestesia lo manejo yo de acuerdo al nivel que quiero llegar, pero máximo puedo llegar hasta T6, T4, porque no puedo bloquear los centros respiratorios, ¿no? Cervical. Cervical ya no. Entonces, usen coayudante, ¿para qué? Coayudante, como no puedo bloquear todo, uso cirugías de tórax y cirugías de abdomen. ¿Para qué? Para que el paciente sienta menos dolor y el consumo de anestésico inhalatorio sea menos. Al sentir menos el paciente, ¿qué cosa estoy ahorrando en anestésico inhalatorio? Y eso me conviene a mí, me contamino menos. Y también el paciente despierta más rápido y siente menos dolor. Recuerden que con la anestesia general, ¿qué sucede? El paciente, el bloqueo es a nivel central. Porque el cirujano está operando. Las emisiones de dolor se siguen emitiendo. Porque hay una agresión, no hay un bloqueo en el nervio. O sea, todas las señales de dolor están llegando al cerebro. Pero yo estoy bloqueando, ¿qué cosa estoy bloqueando? Las respuestas. O sea, la información llega, pero la respuesta no existe porque yo la he bloqueado con mis anestésicos, tanto endovenosos como inhalatorios. ¿Me entiendes? Estoy evitando la respuesta, pero la información se sigue generando. En cambio, con la anestesia radial, la información lo bloqueo en el nervio nada más. No llega a nivel, no llega a esa información, no llega al cerebro. En cambio, en la anestesia general, la información sigue llegando al cerebro. Y está bloqueado la respuesta. Por eso, ¿no? Una de las cosas importantes en sala de operaciones, el manejo han visto, el cirujano pide permiso al anestesiólogo para iniciar la cirugía. Uno es por respeto y otro, ¿por qué sería? Para cerciorar seguridad. No, porque en anestesia general es la dosis de la medicación es de acuerdo al estímulo que tiene el paciente. Si tiene poco estímulo, yo voy a necesitar poco anestésico. Entonces, si el cirujano, yo tengo supervisión solamente para que tolere el tubo de traqueo que le he puesto, va a estar en su forma superficial. Entonces, si el cirujano le mete un corte en ese momento, ¿qué va a pasar el paciente? Si está con menos relajación, el paciente va a sentir, y va a sentir el dolor hasta que se puede, si no está bien relajado, va a moverse. En ese caso, el paciente, ¿qué cosa? Hace taquicardia, aumenta la presión arterial. Entonces, ¿por qué? Entonces, el cirujano me tiene que avisar cuándo va a empezar, ¿para qué? Para que yo vea que esté en plano quirúrgico, para que cuando el estímulo le haga, el paciente no tenga una respuesta exagerada, ¿no? ¿Me entienden? O sea, entonces tienen que haber, la dosis de anestesia general es de acuerdo al estímulo que está haciendo el cirujano. Por eso van a ver, cuando el paciente está operando, se le sube la presión, se le baja la presión. ¿Por qué? Porque es de acuerdo al estímulo. Hay pacientes, en el momento que la cirugía del cirujano está logrando cosas, no hay mucho estímulo. La presión se empieza a
Entonces yo tengo que reducir mis dosis anestésicas. Puede ser el inhalatorio o el endo, entonces tengo que reducir. Porque la anestesia general es de acuerdo al estímulo que se está generando. Porque cuando hay más estímulo tengo que bloquear más respuesta, ¿no? Que no haya más respuesta. En cambio, cuando hay menos estímulo, con poca dosis nomás bloqueo la respuesta. Una vez dicho eso, con el paciente elijo el tipo de anestesia que voy a colocar, ¿no? Y aquí está, ¿no? En general está bloqueado todo, pero es la respuesta que es el central, ¿no? En cambio, en la epidural o en la raquidia, solamente, generalmente es para cirugías de abdomen y miembros inferiores, ¿no? Prácticamente abdomen inferior. Y también los plexos. Cuando quiero solamente operar a alguien del brazo, quiero hacer un bloqueo del plexo braquial. Hay diferentes otros tipos de bloqueos, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Que regional, esa es la parte de la regional, la epidural, la troncular, la raquidia. La general es todo, ¿no? Una vez hecho todo, elegido ya el tipo de anestesia que vamos a ponerle al paciente, tiene que firmarme el consentimiento informado, ¿no? Todo paciente tiene que dar su autorización para ver qué tipo de anestesia le colocamos. Y ya nuestro paciente está evaluado con todas las autorizaciones, todo. Ya el paciente llega, va a operar. ¿Qué necesitamos? Lo otro es una evaluación preanestésica, ahora va a ser una medicación preanestésica. ¿Cuál es el objetivo de la anestesia, de la medicación preanestésica? Es decir, administración de diversas drogas para tratar y o prevenir problemas relacionados con la anestesia. Tiene como objetivo la protección neurovegetativa, facilitar la iniciación de la anestesia, disminuir la cantidad de anestésico necesario, reducir la sedación general, disminuir las secreciones de tracto respiratorio e intestinales. La respuesta neurovegetativa, facilitar la iniciación de la anestesia, ¿con qué medicamento lo podemos hacer? Disminuir la cantidad de anestésico necesario. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Escuché algo? Dijeron, yo puedo decir bien, no hay problema, estamos para... ¿Con depresores? ¿Ah? ¿Con depresores? Sí, usamos las benzos, Midazolam. después el midazolam, diazepam, alprazolam, lorazepam, cualquiera de ellos, ¿no? ¿Qué cosa hacemos con este medicamento? Que el paciente llega más tranquilo a la sala de operaciones, más relajado, que se deja llevar a la sala de operaciones tranquilo y no está estresado. ¿Qué me evita? Cuando nos dice que nos vamos a operar, nos llevamos a la operación, ¿qué hacemos? Cualquier paciente, imagínate Teresa, te estresas. ¿Qué sería que normalmente? Lo normal, no normal. Raro sería una persona que vaya así fríamente, ¿no? Que me opere, dice, no, pero a pesar que dices que me opere, igualito, ¿no? Sientes toda la angustia, ¿no? Corta, ¿no? Me van a cortar en dolor, ¿no? El anestesio se va a pasar de anestesia. El cirujano se le va a llevar una arteria, ¿no? Tantas cosas que uno imagina, ¿no? Alucina. Más que los pacientes la comadre, la vecina, todo le ha hecho un montón de cosas. Entonces los pacientes llegan con mucha ansiedad. Y cuando llega mucha ansiedad, el consumo de anestésico es más. Cuando está estresado el paciente es más, demora en iniciar la anestesia, esos pacientes demoran en entrar en plan anestésico. Y como también demoran en entrar en plan anestésico, también demoran en salir, demoran en despertar. Cuanto más demoran en iniciar la anestesia, esos pacientes demoran también en despertar. La presión neurovegetativa tiene más, he visto en algunas personas. ¿Qué caso sucede? Apenas le están tocando, ¿no? Le van a poner una ampolla, dicen, ¿no? Allá. Apenas le están tocando nomás, se desmaya, ¿no? Se asustan, ¿no? Eso es una respuesta neurovegetativa. Entonces, básicamente disminuimos con una benzodiazepina eso, ¿no? Es uno de los otros. ¿Cómo reduzco
¿Cómo reduzco las secreciones de cálculos intestinales? ¿Cómo puedo hacer? Porque quiero evitar la aspiración de este paciente, como dijeron antes. Eso es el ayuno importante, ¿no? Pero con medicación, ¿cómo lo puedo premedicar? Es un obeso, ¿no? O sea, no sé si realmente ha tenido emplazamiento gástrico. Cada 8 días de ayuno, pero a veces no es suficiente, ¿no? ¿Qué le puedo poner? Evacuar, eso es para preparación, lo que estás diciendo, preparación. Eso es para preparación intestinal, ¿no? Estamos hablando ya, eso es una preparación quirúrgica, ¿no? Dependiendo de la cirugía que le van a hacer. Por ejemplo, evacuar Martínez para cirugía intestinal, ¿no? Para cirugía de colon, para ese tipo de cirugías. Eso ya es una preparación desde el punto de vista quirúrgico. Nosotros como anestesiólogos nos interesa ¿cuál? Disminuir el volumen gástrico. Entonces, ¿con qué medicación pueden disminuir la acidez? Metoclopramida para aumentar el vaciamiento gástrico, un procinético. Otro, ondansetron también pues, para las náuseas, evitar las náuseas, los vómitos también. Ranitidina para disminuir las secreciones gástricas. Entonces, esos medicamentos usamos. Bueno, un clásico es ranitidina 50 miligramos y metoclopramida 10 miligramos. Un clásico para disminuir las secreciones gástricas, ¿no? Generalmente las ginecobstetricia usan bastante eso, ¿no? Antes de pasarnos a hacer las operaciones te colocan ese medicamento. Indistintamente si están ayunas o no están ayunas, ¿no? Eso para prevenir el síndrome de Mendelssohn, para prevenir lo que es la aspiración, ¿no? Del paciente. Otro es disminuir las secreciones, puede ser con atropina también. Con un paciente con resistencia a la orrea, otra cosa, puede ser atropina. Pero eso va a depender de qué? De la frecuencia cardíaca. Si es un paciente en 50, 60, 70, le puedo poner atropina. Pero si está en 80, 90, 100, no lo voy a poner, ¿no? Va a depender del caso. Todo eso va a tener, la medicación va a ser de acuerdo a lo que determine la anestesiólogo, ¿no? Pero esos son los objetivos principales. El síndrome de Mendelssohn solamente es aspiración. Claro. Listo, pasamos al último tema que estamos aquí, que es ya una vez hemos elegido al monitoreo anestésico. Ya nuestro paciente, ya le hemos predicado, ahora ¿qué va a pasar? Entra a sala de operaciones, ¿no? Ya estamos haciendo el proceso, ¿no? Ya el paciente ya está entrando a sala de operaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Es lleva del latín monere, que significa advertir, recordar, amonestar. Tengo un aparatito que me está ahí, ¿no? Chillando ahí, ¿no? Poniendo el sonido, estoy escuchándolo, ¿no? Antes, y esto me ha disminuido la mortalidad bastante. Antes yo no sabía si estaba oxigenado o no estaba oxigenado, ¿no? El cirujano está morado ahí, que nos desesperábamos en el momento, ¿no? Pero ya con estas cosas ha cambiado. Y bastante disminuye la mortalidad porque nos da seguridad de lo que estamos haciendo. ¿Qué cosa nos permite vigilar esto? La oxigenación, la ventilación, la función cardiovascular, la temperatura, el nivel de relajación muscular y de estado de conciencia del paciente. Todo eso tenemos que, es un mundo ideal de monitorizar todo. Lamentablemente no lo hacemos completo, ¿no? Hacemos parcialmente, ¿no? Especialmente por ciertos costos a veces evitamos lo que ha sido difícil vamos a encontrar, relajación muscular y el BIS. Pocas veces vamos a ver un monitoreo de eso, ¿no? Siempre el anestesiólogo es obligatorio durante la realización de cualquier procedimiento de anestesia, ¿no? Monitorear al paciente y prever atención debido a los rápidos cambios en el estado del paciente. ¿Por qué cambio rápido puede pasar, no? A veces el cirujano está todo normal, está yendo una cirugía bonito, pero el cirujano hace una tracción y ya se hace un reflejo y que el paciente siente porque esa zona no está bloqueada por alguna razón. Entonces mi anestésico no ha llegado o está de forma superficial, ¿qué va a hacer?
una bradicardia severa. Si yo no estoy ahí, ¿qué va a pasar? Que ese paciente va a traer paro. Uy. ¿Me entienden? Simplemente por algo tan sencillo, ¿no? Que hace una tracción y el paciente hace un reflejo vagal, la frecuencia se va, disminuye bastante. O empieza a sangrar bastante, empieza a taquicardia, tengo que reponer líquidos. Y si no estoy ahí, llega un momento en que el paciente va a tener problemas. Durante el acto anestésico, la oxigenación, la ventilación y circulación, ese es lo más básico que tenemos que controlar, ¿no? Como siempre debemos conocer la historia clínica para ver si tenga algún problema en el paciente, vigilar siempre todo lo que es vigilar los aspectos de lo que es ¿Han visto en sala de operaciones la enfermera cuando inicia la cirugía qué cosas hace? Una presentación de todo el equipo y checklist sobre el paciente, ¿no? A algunos les parece algo aburrido, tonto, ¿no? Pero siempre es necesario hacer, ¿me entienden? Eso es para evitar lo que ha sucedido anteriormente, ¿no? Han escuchado, ¿no? Querían operar una pierna, la operaron de la otra pierna, ¿no? Querían operar de un ojo y al final terminó operado de otro ojo, ¿no? O sea, para que no sucedan esas cosas, se creó la lista de verificación de cirugía segura. ¿Por qué? Porque es una forma de que el cirujano se entere en el momento. Y a veces los cirujanos están como programación todo bien mecanizado, entran y operan nomás, ¿no? Le dijeron que es una hernia y no se percató que es hernia derecha, se percató, al final era una hernia izquierda. ¿Me entiendes? Sucede, ¿por qué? Por la premura, ellos quieren operar rápido y terminar, ¿no? Poner una programación intensa, ¿no? Y a otro, la oxigenación, la vía aérea y ventilación, función cardiovascular, temperatura, profundidad, anestesia y función neuromuscular. Bueno, eso son lo que la necesidad de cabo llevar un monitoreo, mantener la actividad del paciente, detectar complicaciones en el proceso anestésico. Oxigenación, concentración de oxígeno en gas inspirado, suministro de oxígeno, verificación de tomas de oxígeno en los sistemas de imitación. No utilizar aparatos que generen mezclas menor al 21% de oxígeno. Durante toda la confusión respiratoria de oxígeno, el circuito respiratorio del paciente se debe medir con un analizador de oxígeno provisto de una alarma para límites inferiores de concentraciones de oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los aparatos que tenemos en sala de operaciones tienen que tener su fuente de oxígeno que sea mayor al 21%, porque el aire ambiental es 21%, y generalmente en las máquinas de anestesia la concentración de oxígeno es al 100%. En algunos casos especiales, casi en la mayoría de los hospitales tenemos las máquinas de anestesia al 100%. En algunos casos nomás tienen mezcla con aire comprimido, que podemos mezclarlo y llegar a dar anestesia con oxígeno al 50%, al 60%, 70% dependiendo del caso. Por ejemplo, para cirugías prolongadas, ¿el oxígeno es tóxico o no es tóxico? Sí. Cuando es prolongado, es neurotóxico. Yo no le puedo dar oxígeno al 100% por tiempo prolongado, ¿me entienden? Entonces, para cirugías que son largas, tengo que disminuir mi concentración de oxígeno. Solamente, por eso en los hospitales pequeños damos para cirugías cortas, ¿no? Pero donde hacen cirugías de trasplantes o cirugías que operan, por ejemplo, cáncer, así que son cirugías prolongadas, tienen que usar con oxígeno menos del 100%, pero no menor del 21%, ¿no? Eso es en cuanto a la fuente, ¿eh? A la fuente donde estamos hablando de la máquina de anestesia o el circuito anestésico que tenemos. Y en cuanto al paciente, ya conocen ustedes, ¿no? En la pandemia se puso famoso, ¿no? Ahora aquí no sabe usar un oxímetro de todo el mundo, ¿no? Ya bueno, es un oxímetro que trata de ver cuánto la hemoglobina, cuánto está saturada. Entonces, la clasificación es cuando está mayor de 95, no hay problema. Un paciente que está con mayor de 95, le puedo dar anestesia tranquilamente. Cuando es menor al 95%, tengo que buscar la causa de por qué no tiene esa saturación. Problema del equipo, problema del paciente o cuál es el problema. Tengo que identificar dónde está el problema. Esto es antes de la anestesia, ¿eh?
porque estoy monitorizando a mi paciente, todavía no le he colocado ni un anestésico. Entonces tengo que ver que la normosaturación esté mayor a 95%. Ok. La ventilación. Otra es la oxigenación y otra es la ventilación. La ventilación, la corrección del tubo, esto generalmente ya se verifica cuando ya el paciente está entubado, ¿no? Porque un paciente que no está entubado no puedo medir la ventilación más que la observación de la frecuencia respiratoria del paciente comúnmente, ¿no? Si lo veo bien, no hay problema. Pero ya la ventilación, ¿cómo lo verifico? Con un analizador de CO2. ¿Qué analizador de CO2 conocen? ¿Han visto? El capnógrafo. El capnógrafo. ¿Qué es capnógrafo? Es un emisor es un captador verifica cuánto de CO2 está en la etapa de la expiración. La capnometría, la capnografía es el gráfico, ¿no? La capnometría es la medición del capnógrafo al final de la expiración. Es absorbido por rayos infrarrojos que miran la cantidad de CO2 al final de la expiración. Indica y de manera rápida y confiable la intubación esofágica causa de catástrofe anestésica, ¿no? Cuando nosotros entubamos a un paciente, en la máquina tenemos que ver esto, ¿no? ¿Han visto o no los monitores de sala de operaciones? Sí, bien caro. ¿Han visto o no así, no? Lo más caro que tiene la sala. ¿Ah? ¿Ven? Esto empieza en la fase 1, cuando empieza a expirar, ¿no? Esta es la fase final de la expiración y esto es cuando ya empieza a inspirar el paciente. Entonces, nosotros tenemos que buscar algunos casos. Yo cuando entubo al paciente tengo que ver la capnografía. En el primer cuadro es lo normal que tengo que ubicar, ¿no? Ese es el gráfico que normalmente tengo que ver. El 1. La A, que digo, la A, ¿está? En la B, cuando me sale así un poquito o nada, ¿quiere decir qué cosa? Que entubó al esófago. En la C que dice una extubación, ¿no? Leemos el todo, está yendo bien y empieza a desaparecer. El paciente se le salió el tubo. Obstrucción del tubo endotraqueal. Empieza a ventilar bien la entubada y empieza a aparecer eso. ¿Cuándo puede ocurrir una obstrucción del tubo? Generalmente hay una obstrucción puede ser, pero hay también una obstrucción mecánica en nosotros, ¿no? En cuanto a el otorrino, el odontólogo, como trabajan en la boca, pueden aplastar con su zapa gatos. Entonces nos puede dar eso, ¿no? Y otro, la hiperventilación. ¿Qué sucede con la hiperventilación? Está más, empieza a disminuir. ¿Qué cosa significa? Que le estoy hiperventilando. Porque como lo estoy hiperventilando, el CO2 va disminuyendo cada ventilación. Y si le estoy hipoventilando, ¿qué va a pasar? Lento. Aumenta, cada onda va a estar aumentando porque le estoy hipoventilando. La G, la reinhalación. La curva de cuando el inicio de la inspiración no llega hasta la base. Entonces, ¿cosa quiere decir? Que hay un espacio donde hay todavía CO2 que está reinhalando. ¿Me entendiste? ¿Cuándo inhalamos? Ya vamos a hablar de la inhalación. O sea, no tanto. O sea, inhalamos y exhalamos y botamos todo el CO2 que está acumulado en el alveolo, ¿no? En este caso solamente hay una reserva que se queda y no bota suficiente. En el sistema
¿Qué cosa quiere decir? En el sistema, Intercambio gaseoso. el intercambio gaseoso, en el sistema no se está eliminando el CO2 totalmente. Pero eso no sería un problema más pulmonar que Es en el sistema. ¿Por qué dependiente? CO2. Ajá. Porque cuando tú, porque aquí está al final de la expiración, ¿sí o no? Acá estás inspirando, tomas aire, pero eso es para tomar el oxígeno, pero acá no llegas al final. ¿Por qué? Porque en el sistema sigue habiendo CO2, porque debería llegar hasta cero, ¿sí o no? Claro. Porque estoy inspirando otro aire fresco, y en ese aire fresco ya no debe haber CO2. Pero en este caso, en el sistema sí hay CO2. O sea, está volviendo a inspirar el CO2 que había en el sistema. Ah, ¿Y por qué no ha habido, por qué no se ha eliminado? ¿Por qué no se puede eliminar? Ya la calle La más básica. se saturó la calle. ¿Han visto? Hay un absorbedor en las máquinas que es un circuito. ¿Qué es un circuito? Cerrado. Mientras que las máquinas de ventilador mecánico de UCI son sistemas abiertos. Como son sistemas cerrados, yo uso un absorbedor de CO2. Al usar un absorbedor de CO2, entonces es una, no sé si han visto las máquinas de anestesia, es una cosa bolitas media amarillentas, blanquecinas, que está, ¿han visto o no? En las máquinas de anestesia. sí, Si no van ahora la próxima práctica que van, van a verificar en abajo que hay una cosa como unas bolitas que está ahí. Ajá. Y eso, a medida que se va saturando de CO2, va cambiando de color, va convirtiéndose en violeta, porque tiene un indicador que cuando más se satura, cambia de color. Entonces, cuando llega a un cierto nivel, yo tengo que cambiarlo. Si no lo he cambiado, ¿qué va a suceder? Va a reinar al paciente. Otro es el broncoespasmo, ¿no? Es más espigado ya el final de la expiración. Eso es en cuanto a la ventilación. La circulación. Monitorizamos con electrocardiograma continuo. ¿Para qué nos sirve el electrocardiograma continuo? Para detectar y tratar arritmias que pueden aparecer en el acto anestésico. Puede haber isquemia miocárdica, defectos de circulación, disfunción de marcapasos, trastornos electrolíticos. En los derivados podemos detectar arritmia y detección de isquemia en la pared inferior. En el B5 vamos a detectar isquemia de la pared anterior y lateral. Por eso hay monitorización con 3, 5 y 10 electrodos. Cuando ustedes sacan un electrocardiograma, ¿han sacado el electrocardiograma ustedes con ansiedad cardio? Sí. ¿Cuántos electrodos son? 6 se sacan en las precordiales. Son 10 en total. Los brazos, total son 10. Lo ideal para ver toda la pared, todo el corazón en su dimensión sería monitorizarlo con 10 electrodos. Pero en sala de operaciones, ¿con cuántos electrodos lo monitorizamos? ¿Cuánto han visto? 5 acá dice. 3. Generalmente en sala de operaciones, dependiendo del tipo de máquina, tipo de sensor que tenemos, de 3 a máximo 5. Pero cuanto más derivadas tenemos para ver qué pared tenemos el problema ya tanto de isquemia o de... Las arritmias sí normal, no podemos ver en cualquiera, pero lo que es prácticamente la isquemia para ver, necesitamos el bloque total, pero ya teniendo 5 nos da una idea. Otra manera de medir la circulación, Juanma, como la presión arterial. Todos tenemos dos maneras de medir. No invasivo es el más común. El que toma la presión, ustedes, o tomamos la presión comúnmente con el manguito insuflador, eso, o el mismo aparato es el no invasivo. El invasivo es cuando yo el no invasivo lo puedo graduar, ¿no? La medición en 5, en 3, 5, 10, 15 minutos, dependiendo del tipo de paciente que tengo. En cambio, en el invasivo, ¿qué cosa hago? Tengo que canalizar la arteria para monitorizarlo
en todo momento, ¿no? Para subir ¿y esto en qué más? En pacientes críticos o cirugías como de corazón o neurocirugía, ¿no? En esos casos tengo que hacer una canalización de la arteria radial para yo poder monitorizar en forma constante. Como dicen, ¿no? Generalmente pacientes mayores son pacientes hasta 3, 4, ¿no? Otro. La diuresis. ¿Para qué es importante medir la diuresis? ¿Ideas? Claro, ver la hidratación, ver indirectamente nos mide también la función cardiovascular, porque si tenemos buen flujo urinario, ¿qué quiere decir? Que buena irrigación está llegando al riñón y por lo tanto tiene buena función cardiovascular. Ese es uno. Por eso digo, ¿no? Es un indicador del estado renal, cardiovascular e hídrico. Tres ventajas que tenemos en la medición de la sonda vesical. Indicado en pacientes críticos, a todo paciente crítico le ponen su sonda vesical, hepatopatía, un paciente con una cirugía prolongada, cuando administramos diuréticos, en gestantes, por ejemplo, que tienen preeclampsia, en ellos le han visto que le ponen sonda, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que nuestro flujo sanguíneo sea de 0,5 a 1 mililitro por kilo hora. Ese es básico. Si tenemos ese flujo mínimo, está conservada la función renal adecuada. La temperatura. La idea es tener una normotermia o conservar la temperatura en mayor de 35 grados, ¿no? Si bajado eso, ya tenemos una hipotermia y mayor de 38,5 ya una hipertermia y ver qué casos tienes. Si es un paciente que viene de emergencia, no hay problema, quiere decir que está por la misma infección, está haciendo una hipertermia. Pero también hay casos que como constituye pasando hemoderivados puede hacer una elevación de la temperatura. Y lo más grave para nosotros los anestesiólogos, ¿cuál es? La hipertermia maligna. Que ya lo vamos a ver con la doctora cuando hacen gases, ¿por qué se produce la hipertermia maligna? Y la hipotermia, bueno, es intervenciones prolongadas, hemorragia con infusión de grandes volúmenes de fluido, campo quirúrgico extenso. ¿La hipotermia hace daño al cuerpo o no? Cuando es prolongada en la gallina, ¿no? Cuando es en forma de poco tiempo no hay mayor problema. Va a depender del tiempo en que tenga la hipotermia, ¿no? Otro tenemos que monitorizar el relajante muscular. ¿Por qué tenemos que generalmente no monitorizamos? Generalmente todos los anestesiólogos están manejando la forma clínica que lo vemos al paciente, ¿no? Si respira o no respira, pero deberías monitorizar la función neuromuscular para ver en qué tiempo, en qué estado están nuestros relajantes musculares. Porque es el único medicamento que es de acción casi prolongada, media prolongada. La dosis baja se procuró que usamos más de 40 minutos a hora y media. Y si una cirugía así de 20 minutos, por ejemplo, entonces tengo los efectos del relajante muscular. Entonces tengo que ver en qué momento voy a hacer la reversión. La próxima clase vamos a hablar conmigo de lo que es los medicamentos y la forma de revertir los relajantes musculares. ¿Qué es básicamente cuanto al monitor? Básicamente les hablo ahora, nosotros vamos a ver la siguiente clase, pero es básicamente, ¿qué cosa es el monitor de relajantes musculares? Es una estimulación del nervio
mediano, para ver una respuesta del dedo, ¿no? Si hay una respuesta. Estimulan el nervio con la corriente eléctrica y si no está relajado el paciente va a haber una respuesta motora. Si no tiene respuesta motora quiere decir que tiene efecto de relajante todavía. Es básicamente un neuroestimulador. Y el último que monitorizamos es el estado de conciencia, que es básicamente, se hace con el más común es el BIS, que es análisis espectral, el BIS. Hay otro que es la entropía, que va en medición de 0 a 100. En un estado ideal de un paciente que está, esto es para anestesia general, ¿no? Cuando está sometido un paciente a anestesia general, ¿qué va a haber? Esto está basado básicamente en un electroencefalograma. Es un electroencefalograma que está adaptado para medir la profundidad de la anestesia. La idea de tener a nuestros pacientes entre no muy profundo, cuanto más se eleva, llega a 100, es que el paciente está más despierto. Cuando se acerca al 0, que es que está más dormido. Nuestros niveles anestésicos es mantenerlo entre 40 y 60. Es un rango aceptable para que el paciente no se acuerde, tener una hipnosis adecuada y el paciente no se acuerde, ¿no? Estar en una amnesia. Entonces, una anestesia general debemos tener entre 40 y 60. Ahí dice, ve, por ejemplo, entre 100 es un paciente despierto. Sedación moderada está entre 60 y 70. Anestesia general entre 40 y 60, ¿no? La profunda, más de 30. Y ya, básicamente, profundo es un coma profundo, donde hay la línea es isoeléctrica. Está en coma profundo, no hay actividad cerebral, no puede declarar hasta muerte cerebral, ¿no? Por eso no queremos llegar a ese nivel. La idea para una anestesia general es entre 40 y 60. ¿Listo? ¿Dudas? Sí. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No quieres éter? No quieres éter. ¿Preguntas? Ninguna. Yo pregunto, pásame la lista. Si no preguntan, yo pregunto. Como pasar listas, pues, porque el otro día se me han escapado. De Gay también, a las que. Vania, Cotrina. A ver, Vania. El ser humano, ¿por qué busca ayuda? ¿Por qué va a un tratamiento? El dolor, ¿no? Es el principal motivo para una consulta anestésica. Betty. ¿Qué plantas te acuerdas que se usaban para el tratamiento del dolor antiguamente? Mandrágora, beleño, opio. Ya. La coca también en el Perú, ¿no? Pues el cannabis. Se ve que son hinchas de cannabis, ¿no? Luis Condori. Otros métodos mecánicos para el dolor. Habló tu compañera de lo que es las plantas, ¿no? Mecánicos, la asfixia, Asfixia. el frío y la asfixia, frío y Conclusión. Vas probando ahí. No se desmaya con nada. No se desmaya.
Elizabeth. A ver, Elizabeth. ¿Qué significa anestesia? Sensibilidad. Anestesia, sensibilidad. Sin sensibilidad, ¿no? Y a ver. Micaela. Analgesia. ¿Cuál es la diferencia con anestesia? Tu compañero sin sensibilidad. Prácticamente no siente nada. Yo digo, ¿cuál es cómo diferencias un analgésico con un anestésico? La analgesia que sin sensibilidad es la anestesia. ¿Y la analgesia qué es? No le dice dale buen anestésico, dile dale buen analgésico. A ver, que le ayude, a ver quién es que sigue. Quirós Lagos. Ayúdale a tu compañera. ¿Qué es analgesia? Porque usted, como todo, ¿no? Lo primero que vamos a hacer como médicos es un analgésico, ¿no? Y lo más frecuente, ¿no? Claro, quitar la sensibilidad como sin hipnosis, todo eso, ¿no? Pero en cambio en la analgesia es disminuir el dolor nada más. Más no, el dolor vas a calmar sin perder la conciencia, no lo vas a sedar al paciente, ¿no? Solamente disminuir el dolor. Porque al paciente le va a tener siempre, le va a estar molestando algo, ¿no? Te va a disminuir el dolor, pero no. Raúl, 90, ¿en qué anestésicos antiguos te acuerdas que hablamos ahí de la historia? Que empezó la anestesia que conocemos ahora. Óxido, no es nítrico, óxido nitroso. Óxido, conocido como el gas y la de feliz. Uno es agua óxido nitroso. A ver el otro, ahora vamos a ver el otro. Ayala. Tu compañera agua óxido nitroso. Otro. Éter, ¿no? Los dos que iniciaron fue el óxido nitroso y el éter, ¿no? Fueron los que. Y el éter es el que más se usó. Creo que es el anestésico que más se usó ha sido el éter. A nivel mundial, ¿no? Rodríguez. ¿Qué otro anestésico inhalatorio se usó en esas épocas? Ya venían un poco mejorando ya, ¿no? Iniciaron con el óxido nitroso y el éter, ¿no? Fueron los inicios de la anestesia. De ahí empezó ahí, hablamos del, ¿te acuerdas del parto sin dolor? ¿Con qué elementos se hizo? Nació un príncipe todavía, la reina Victoria, el octavo hijo, el príncipe Leopoldo. ¿Y qué más que te puedo decir? El cloroformo. Suárez, Valentina. ¿Quién fue el primer que hizo la demostración con éxito, ¿no? Porque ahí el doctor 16 el día de la anestesia, ¿te acuerdas? 16 de octubre. 16 de octubre de 1846, ¿no? Él es el primero que hizo la demostración con éxito, ¿no? O sea,
John Snow fue el primer anestesiólogo que se dedicó a la anestesia, un médico que se dedicó ya a la anestesia como dedicado específicamente a la anestesia, ¿no? Pero él no fue el primero que demostró, fue un odontólogo, ¿no? Morton, William T. Morton, ¿no? Eso se pregunta de examen. William T. Morton, el 16 de octubre de 1846, ¿no? Entonces, básicamente lo demás fue para entender la historia de la evolución, ¿no? Pero lo más importante es eso, ¿no? Que el Morton, ¿no? William Morton. Ruiz Zapata Víctor. Morton, ¿qué usó? A ver, ahí tienes el cloroformo, éter, óxido nitroso. ¿Qué usó? Ahí siguió con. Ya, 10 cantidad de 3, mira, el cloroformo, éter, óxido nitroso. A 10 gatos. ¿O quieres ayuda? No. Ahí voy, ¿qué le conozco? Él lo demuestra con gas de la felicidad. El gas hilarante es el óxido nitroso, ¿no? Su maestro. No, él lo hizo con éter. La primera demostración que se hizo en el 1845 fue con óxido nitroso y fue un fracaso. Con éxito. Con éxito fue. Morton fue con éxito con éter. Él le va a preguntar al profesor Jackson. No, usa éter, le dice, no usa óxido nitroso. Con éter. Óxido nitroso está con éter. Alejandra Urte. Ya es cloroformo, ya terminamos. La valoración preanestésica, ¿para qué es importante? Disminuir los riesgos anestesiológicos, básicamente, ¿no? Básicamente eso, pero de todas maneras es importante la valoración preanestésica. Ahí lo veo. Claro, como dices también, valorar el estado físico y psíquico del paciente, así como un periodo del laboratorio, detectar los riesgos específicos relacionados con la anestesia, determinar el estado físico del ASA y revisión de la medicación que pueda tener el paciente, elegir la técnica anestésica adecuada, ¿no? Indicaciones sobre la ayuda preoperatoria y firma de consentimiento informado. Edith Sánchez. A ver, ¿cómo estamos? Ya, ¿cómo en la evaluación preanestésica, qué importante has visto tú qué importancia le ves? O sea, no, de todos los aspectos de la valoración preanestésica, ¿cuál te ha impresionado más o cuál es más importante crees? Porque nosotros hacemos una evaluación de una hoja de anestesia, ¿no? Claro, los exámenes de laboratorio quizás que se le pide a la paciente. Exámenes de laboratorio. También, o la vía aérea, también, si está accesible. Ya, exámenes de laboratorio. Ya. La vía aérea también está accesible. Ya, ¿qué es importante? A ver, exámenes de laboratorio, ya está bien. A ver, si vamos a empezar de actividades, empezar exámenes de laboratorio. Un paciente con hemoglobina de 8. ¿Estas son operaciones? No, a partir de 10. A partir de 10. Gutiérrez. Yo.
A ver, Gutiérrez, dime, a ver. ¿Qué otro importante has visto de esta valoración frente de cuál es, cuál te ha visto lo mejor para ti de todo? Tu amiga la doy énfasis el examen de laboratorio. Los antecedentes del paciente. Ya, antecedentes. ¿Qué antecedente, a ver, en cuanto a qué antecedente patológico puede ser importante para la anestesia? Un antecedente patológico, a ver, que pueda ser relevante para la anestesia. La diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con comorbilidades. Claro, si el paciente tiene diabetes mellitus, ¿no? Es algo importante. Otro, la hipertensión también, ¿no? Todo debemos ver si está controlada, no está controlada y qué medicación está tomando actualmente. Robles, otro aspecto de la valoración para anestésica que te interesa. Tu compañero ya habló de antecedentes, tu compañero de examen de laboratorio. ¿En serio? Importante filmar, dice, para que sea válido la evaluación. El manejo de la vía. Manejo de la vía, más que el manejo, porque el manejo se habla después de cuando hacemos el acto anestésico, ¿no? Aquí es evaluación de la vía aérea. A ver, un Malampati 2, ¿qué es un Malampati 2? ¿Qué cosa ves en un Malampati 2? Porque es una evaluación, ¿no? Claro. O sea, no se ve los pilares, pero se ve para dar blando y la base de la úvula. Un poquito, ¿no? O sea, es de parte de la úvula, pero no la parte superior. Para dar duro, para dar blando para una parte de la úvula, ¿no? No se ve los pilares. No, no se ve los pilares. Quinto segundo. A ver, quinto, a ver. De los 4 Malampati, ¿cuál es difícil para intubar? El 3 y el 4. Salas. A ver, Salas. En la evaluación de la vía aérea, vamos a hablar del Malampati, ¿no? Oye, otro que se pueda medir que te indica que es una difícil intubación. ¿Qué puedes ver? O sea, el Malampati, ponerle en la boca es un indicador de cómo puede estar el paciente para una intubación difícil, ¿no? Aparte, ¿qué otros indicadores puedes tener aparte del Malampati? No te escucho. ¿Qué dijo? No, Corman, la escala de Corman no es en la evaluación preanestésica, es cuando hace la laringoscopía. O sea, hay varias evaluaciones para ver si el paciente lo podemos en consultorio, estamos hablando en consultorio, ¿no? Mi paciente viene al consultorio. Yo primero para ver el Malampati digo que abre la boca, es un indicador. Otro indicador que tengo que ver, hay una distancia, hablo de alguien distancia, ¿no? Ya la apertura. Básicamente lo que vemos es las distancias interincisivos y la distancia tiro mentoniana, ¿me entiendes? Los otros también, pero la extensión atlánto-occipital tenemos que ver en ancianos, pero en todo paciente básicamente la distancia tiro mentoniana, los interincisivos, ¿no? Le pones, si es de 3 dedos, normal, pasa. Si es menos hay un riesgo, ¿no? La distancia tiro mentoniana, cuando es mayor a 6.5 no hay problema, si es menor de 6.5 podemos tener PRO. Doctor, ¿y la distancia externo-mentoniana también se usa? Distancia externo-mentoniana. También, pero no tengo el valor ahorita, también puede ser un indicador del... Algunos toman ese valor, ¿no? Que habla, también está entre la evaluación preanestésica, algunos no toman ese valor, pero para efectos de no le hemos tomado en cuenta, ¿no? También se puede tener, hay varias valoraciones.
Pero son básicamente esos tres, ¿no? La distancia tiro-mentoniana, la apertura bucal y malampate. Vincapoma. Otro aspecto que te ha interesado de la evaluación preanestésica, ya habló tu compañera de la evaluación de la vía aérea, otro de los antecedentes, otro del laboratorio. ¿Uso de algún medicamento? Uso de un medicamento. ¿Qué medicamentos te pueden interferir? Podría ser un hipoglucémico, antihipertensivo. Por ejemplo, los antihipertensivos a los pacientes se le da hasta el mismo día de la cirugía. En cambio, los antidiabéticos como las metforminas se suspenden 24 horas antes de la cirugía, por ejemplo, ¿no? Ya cuando haces, por eso digo, eso ya entra para la especialidad, ¿no? Pero es importante saber, por eso cuando ustedes sean internos tienen que ver la evaluación del anestesiólogo, porque el anestesiólogo te va a poner, ¿no? Suspender metformina 24 horas antes de la cirugía. Por algo dejan ciertas indicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente, ¿qué es más importante? Los pacientes que están con tratamiento, por ejemplo, con warfarina, ¿no? Hay que ver con cuánto suspender o qué hacer. En ese caso nos da la indicación el cardiólogo, porque warfarina está tomando por alguna razón, porque tiene riesgo de trombosis. Entonces hay que hacer, no le puedes dejar sin su anticoagulante. Se hace una terapia puente, ¿no? Entonces con la warfarina lo suspenden un tiempo y de ahí lo pasan a una heparina de bajo peso molecular. Pero eso es de especialidad, ¿no? Lo más importante, ustedes tienen que ver como internos cuando van a hacer las indicaciones que deja el anestesiólogo. Sofía Cisneros. Ya, otro aspecto. ¿Qué más en la evaluación preanestésica? Ya habló tu compañero de antecedentes, medicación, vía aérea, exámenes de laboratorio. Él hace la conclusión, ¿no? Pero todavía nos falta para llegar al ayuno. ¿Cuánto tiempo de ayuno darías a una persona, a ver, que ha tomado un niño de 3 años que ha tomado una fórmula infantil? ¿Cuántas horas de ayuno le das? ¿Ah? 6. 8 no falla. 8 no falla, ¿verdad? Tu compañera trató 8. ¿Por qué? Porque para todos 8. Me olvido de algo, 8. Tinoco Osorio. Ayuno en leche materna. 4. Tapia Gambini. Un paciente que tiene una prédica, va a tomar su losartán. ¿Hasta qué tiempo le puede dar? ¿Antes de cuánto tiempo le puede dar su medicación? No están en las láminas, pero sí hablamos en la clase. Hasta 1 hora antes, con el mínimo de agua posible suficiente como que pase el medicamento, nada más. Puede ser esta pues también una premedicación, ¿no? Cualquiera de ellos. Garay y Amina. Una pregunta de cambio. La fija. No, te preguntamos en la fija, no, mira, cosas sencillas. De eso va a salir el examen, entonces te preguntan, cosas sencillas. Toda la clase igualita. Garay, a ver. Ya terminado todo esto, llegamos a una conclusión, ¿no? ¿Cuál es la conclusión?
el ASA es grado de mortalidad que pueda tener intraoperatorio el paciente relacionado con nuestra evaluación anestésica, ¿no? Dueñas, dame un ejemplo de ASA 1. ¿Qué es un ASA? Por una apendicitis joven, 20 años, sin ninguna complicación. Sin ninguna comorbilidad, pero si es un apéndice sería un ASA 1E, porque es una cirugía de emergencia. Morfino, ASA 2. Ya, es un paciente con una enfermedad sistémica pero controlada. Controlada, a ver. Un día me digo que tomas una formina, Como una embarazada, ¿eh? ¿Sí? Una gestante, exactamente. Una gestante. ¿Un obeso en qué rango? Mórbida, Y claro, índice Si es de 30 por es el mayor de 30 y menor de 40. Dos. Eso es lo que pertenece al ASA 2. Rimachi, ASA 3, ejemplos, damos un ejemplo de ASA 3. ¿Te acuerdas? Ok, tal vez tienes alguna patología. Una angina estable. Angina estable, ya. Angina estable, ASA 3. Polaya. A ver, ayuda a tu compañero. Otro ejemplo de ASA 3. Con hipertensión no controlada. Ya. Diabetes no controlado, todas las patologías que no están controladas y la obesidad mórbida. Claro. Secles Trujillo, está trabajando. Ahorita se ha ido recién ahorita. Solís Manrique, nos hemos quedado en ASA 3, ASA 4. Cuando ya la enfermedad muy grave, Que compromete su. Un ejemplo ahora de ASA 4. Bueno, puede ser. Un paciente que está con distrés respiratorio, por ejemplo. ¿Ya? Una insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo. ¿no? Son cosas que son ASA 4, que comprometen su vida, ¿no? ¿Ah? ASA 4. ASA 4 ASA 4 que compromete su vida. Pero tampoco una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ya? Una angina inestable, por ejemplo, ¿no? ASA 4. Un infarto que haya tenido, por ejemplo, hace menos de 3 meses. Un ASA 4. Un ASA 5 es lo que dice ya. Ese es el aneurisma. Pero ese sí ya nos espera que salga sobrevivir. Doctor, pero un paciente que tenga insuficiencia cardíaca pero controlado medicamentos, ¿también sería ASA 4? Sí, no, si siempre es ASA 4, es insuficiencia cardíaca. Siempre es ASA 4. Porque está comprometido ya, porque ese tiene una fracción de eyección Claro. menor al 60%, ¿entiendes? Entonces ese ya está de hecho que cualquiera, le pongo anestesia aquí lo va a descompensar, la anestesia general lo va a descompensar, ¿no? Hay que manejarlo finamente y en una de esas se te puede fallecer intraoperatoriamente, ¿no? Es de alto riesgo. Heredia Sánchez.
Ya. Después de esto terminamos en una conclusión en LASA, ¿no? De ahí, dentro de nuestra evaluación de anestesia, ¿qué más hacemos? Ahora, ¿tú qué piensas? Ya llegó a la conclusión. En LASA. Hay dos cosas más por hacer. Eso ya es para las indicaciones ya que le voy a dar. Pero con el paciente, ¿qué tengo que hacer? Alguien dijo el sello, ¿de acuerdo? Consentimiento informado, uno. Y otro es la decisión de qué anestesia le vamos a poner al paciente. ¿Listo, muchachos? No hay más. Una rectificación de resistencia. Ahí pregunta ¿Qué reivindicar? para sacar el banco, pregunta, perdón. Ahí ya vamos, ya creo que listo. ¿Alguna duda más? Para que cómo se vea. Por eso ya me reclamado.